Buenas, mi nombre es Gabriela Aguirre Martínez, soy académica de la Universidad Arturo Prat de Chile y también trabajo en estos momentos en Canadá como investigadora para el Ocean Wise Research Association y para la Universidad Simon Fraser. El webinar de hoy voy a hablar sobre los efectos asociados con la exposición de organismos acuáticos a productos farmacéuticos. Esta investigación o parte de esta investigación se realizó dentro de un proyecto que es diseño de una herramienta integrada para la evaluación y gestión de la calidad ambiental de sistemas afectados por vertido de productos farmacéuticos, dirigido por la doctora Laura Martín Díaz de la Universidad de Cádiz y financiado fue por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y por los fondos europeos FEDER. Los fármacos son sustancias biológicamente activas que fueron diseñadas para la salud humana, para la agricultura animal y para la medicina veterinaria. Después del efecto curativo de los productos farmacéuticos, estos son metabolizados ya sea completamente o parcialmente por el cuerpo, donde luego son excretados mediante la orina y las heces, llegando de esta manera a los efluentes municipales y a las plantas de tratamientos de aguas residuales. Es en estas plantas de tratamientos de aguas residuales donde no son completamente removidos, o en algunas no son para nada removidos estos productos farmacéuticos, por lo tanto, la descarga de los efluentes municipales son considerados como la fuente principal de estos productos al medio ambiente. Estos productos farmacéuticos se encuentran en el medio ambiente a concentraciones muy pequeñas, ya sea en el orden de los nanogramos o de los microgramos por litro. Sin embargo, es la entrada continua de estos productos la que podría generar una exposición a largo plazo a los organismos. Por lo tanto, podría causar una alteración en los ecosistemas acuáticos. Es importante considerar que, a diferencia de otros contaminantes, estos productos farmacéuticos están diseñados específicamente para ser bioactivos en bajas concentraciones, ejerciendo efectos farmacológicos y fisiológicos. Sin embargo, estos efectos sobre especies que no son objetivos son difíciles de predecir y también podrían ser perjudiciales. Es importante considerar además que la descarga de productos farmacéuticos en el futuro va en aumento, ya sea porque la industria farmacéutica está en constante crecimiento, la población humana también está en crecimiento y dentro de la población humana la cantidad de adultos mayores que consumen productos farmacéuticos está también creciendo. Por lo tanto, es importante encontrar herramientas o respuestas que sean adecuadas para evaluar los efectos asociados con la exposición de organismos a productos farmacéuticos. En cuanto a la legislación, países como Estados Unidos, con la FDA en el año 1998 y la EMEA en el año 2006 de la Unión Europea, lanzó guías para evaluar la exposición a productos farmacéuticos. En cuanto a la Agencia Europea de Medicamentos, el año 2006 publicó una guía específicamente que describe cómo evaluar el riesgo potencial de los productos farmacéuticos que ingresan al medio ambiente, describiendo un procedimiento escalonado de toma de decisiones con el que incluía, por ejemplo, un nivel 1 de evaluación previa o screening y un nivel 2 donde se analizaba el destino de estos productos y el efecto ambiental. Sin embargo, estas guías fueron diseñadas o enfocadas principalmente para ambientes de agua dulce. Es más, estas directivas tienen un problema a nivel regulador, ya que recomiendan la misma metodología que se utiliza para evaluar sustancias más conocidas, utilizando ensayos de toxicidad agudas tradicionales. Estas sustancias conocidas, me refiero a hidrocarburos, a PCB, a pesticidas y metales. Por lo tanto, la evaluación del riesgo ambiental debería ser reevaluado y además mejorado, porque generalmente estas guías aconsejan que la evaluación del riesgo debería ser parte de un proceso de aprobación de sustancias nuevas y no considera las sustancias o los productos farmacéuticos que ya fueron producidos anteriormente.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta además que muy pocas sustancias dentro de las nuevas son objetos de una completa evaluación del riesgo ambiental. Por lo tanto, como objetivo, nosotros decidimos, bueno, uno de los objetivos que cabía dentro del proyecto era encontrar respuestas adecuadas para evaluar estos efectos asociados con la exposición a los productos farmacéuticos. Y para cumplir un poco estos objetivos, nosotros elegimos distintos fármacos que correspondían a distintos grupos, como cafeína, que es un estimulante, ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, carbamazepina, que es un anticonvulsivo, utilizado para la epilepsia, novobiocina, que es un antibiótico, y tamoxifeno, que es un anticarcinogénico. Estos tienen distintos modos de acción en el ser humano. También, para observar el efecto de estos fármacos que les mencioné anteriormente, se seleccionaron distintas especies de distintos niveles tróficos, incluyendo la bacteria Vibrio fischeri, la microalga de agua dulce Pseudokirneriella subcapitata, Isocrisis galvana, que es una microalga de ambiente marino, el erizo de mar, Paracentrotrus lívidos, la almeja marina, Ruditapes filipinarum, almeja de agua dulce, Corbicula fluminia, y el cangrejo marino, Carcinus maenas. Se realizaron distintos tipos de bioensayos, incluyendo bioensayos que medían efectos agudos y bioensayos que medían efectos crónicos en estas distintas especies que les mencioné. Voy a partir con lo que realizamos de los bioensayos agudos. Estos bioensayos incluyen distintas respuestas dependiendo de la especie utilizada. Como por ejemplo para Vibrio fischeri se midió bioluminiscencia, para Isocrisis galvana y Pseudokirneriella subcapitata se midió inhibición del crecimiento, y para el erizo de mar, Paracentrotrus lívido, se midió como respuesta fertilización y desarrollo larval. Estos organismos fueron expuestos durante distinto periodo de tiempo a productos farmacéuticos que están destacados ahí en rojo, cafeína, carbamazepina, ibuprofeno y novobiocin, a concentraciones ambientales y también concentraciones mucho más altas que las medioambientales para ver si se observaba algún efecto. Los resultados de esto, o si quieren profundizar más, los pueden encontrar en esta revista de Chemosphere que fue publicada el año 2015. Principalmente los resultados dentro de los cuales voy a destacar está la medición del riesgo, utilizando las distintas respuestas que utilizan guías ambientales. Entonces, para la respuesta de bioluminiscencia, inhibición del crecimiento y fertilización, se hizo un cálculo de riesgo basado en los S50 y se observa que en el caso de cafeína, ibuprofeno, carbamazepina y novobiocina, estos fármacos no estarían presentando un riesgo para Vibrio fischeri, ni para las microalgas, ni para erizo de mar cuando se mide las respuestas que ahí se indican como bioluminiscencia, inhibición de crecimiento y fertilización. Por lo tanto, estos no presentarían un riesgo, incluso a concentraciones altas, que son las que estoy destacando acá. Estas concentraciones jamás se van a encontrar en el medio ambiente marino. Las concentraciones ambientales obviamente no produjeron riesgo. Si calculamos el riesgo, entonces estas sustancias no serían tóxicas para estos organismos. Sin embargo, al incluir otra respuesta como la de desarrollo larval de erizo de mar, podríamos observar algo distinto. Estos resultados los estoy presentando aquí en este gráfico para que se observe. En azul está destacado las concentraciones ambientales de cafeína, ibuprofeno, carbamazepina y novobiocin. Y se observa inmediatamente que hay un efecto teratogénico, es decir, hay un efecto en el desarrollo de la larva de erizo. Se observa que estas concentraciones aumentó la teratogenia, disminuye la cantidad de larvas que son desarrolladas.
Por lo tanto, si hacemos un cálculo del riesgo, a concentraciones ambientales se podría decir que cafeína, ibuprofeno, carbamazepina y novobiacina presentan un riesgo para el organismo acuático. Es más, si calculamos los S50 y basándonos en la directiva de la Unión Europea, se podría decir que estos fármacos son extremadamente tóxicos para los organismos acuáticos. Finalmente, estos resultados que les muestro acá indican la necesidad finalmente de utilizar respuestas más sensibles como son la prueba del desarrollo larval del erizo de mar, ya que pruebas estándares propuestas por las guías actuales y aplicadas actualmente por las agencias ambientales no serían sensibles para detectar posibles efectos adversos. Además, la aplicación actual de estas pautas podrían subestimar el efecto de la mayoría de los fármacos, exponiendo a la biota acuática a efectos crónicos desconocidos. En cuanto ahora a los efectos crónicos, utilizamos distintos tipos de biomarcadores. Primero voy a hablar de biomarcador de estrés. Pero en general, ¿por qué utilizar biomarcadores? Los biomarcadores son en general recomendados como herramientas por varias organizaciones internacionales como UNEP, OSPAR, OSD, y es más, la agencia canadiense, Environment Canada, realiza diversos estudios utilizando distintos biomarcadores para evaluar, por ejemplo, fuentes de aguas residuales que contienen fármacos. Dentro del biomarcador que voy a hablar, primero voy a contarles sobre lo que es el biomarcador de estrés, que se realizó mediante la evaluación de la estabilidad de la membrana lisosomal. Y esta evaluación de la estabilidad de la membrana lisosomal, en general es un biomarcador de estrés general que ha sido recomendado y estudiado en diversos organismos y ha sido utilizado como screening o nivel 1 en distintos programas de monitoreo ambiental de la OSPAR y además ha sido propuesto como un índice para evaluar la respuesta a estrés en moluscos del Mediterráneo, el programa MEDPOL, que es muy conocido. En general, el tiempo de retención del rojo neutro que fue utilizado para medir la estabilidad de la membrana lisosomal, este tiempo de retención del rojo neutro puede indicar estrés. Este tiempo de retención se mide en hemolinfa de los organismos e indica estrés si es que los lisosomas retienen el rojo neutro, que es la tensión, por más tiempo que los lisosomas afectados. Es decir, un lisosoma que está sano va a retener por más tiempo la tensión que un lisosoma que está bajo estrés o que se encuentra en un estado que no sea saludable. Este estrés general o este biomarcador se mide en Carcinus maena, directamente extrayendo la hemolinfa de la articulación de este cangrejo que fue expuesto durante 28 días a distintas concentraciones de fármaco. Y en el caso de las almejas, Ruditapes filipinarum y Carvícola fluminia, la hemolinfa se extrajo del músculo aductor. Como se ve, esta extracción se hace con jeringa, y ahí se ve un poco la imagen, lo que es el tiempo de retención, o sea, se ve realmente la tensión en las plaquitas. Más detalles sobre lo que son los resultados, si quieren profundizar un poco más sobre la utilización de la membrana, la estabilidad de la membrana lisosomal utilizando el tiempo de retención de rojo neutro en Ruditapes filipinarum y Carcinus maena, lo pueden ver en las publicaciones que indico acá para el Journal of Environmental Science y para Environmental Monitoring and Assessment. Principalmente los resultados, bueno, los más importantes voy a mencionar acá, y se puede observar que la almeja la almeja marina, expuesta durante 35 días a concentraciones crecientes de cafeína, ibuprofeno, carbamazepina y novobiacina, incluyendo concentraciones ambientales, se observa que hay una disminución en la retención del rojo neutro comparado con los controles. Y esta disminución aparte se observa también al aumentar el tiempo de exposición de los organismos desde 0 a 35 días. En cuanto a
a la almeja de agua dulce expuesta durante 21 días a distintas concentraciones de fármacos, esta vez se incluye además tamoxifeno, se observa también que hay una disminución significativa del tiempo de retención del rojo neutro a medida que aumentan las concentraciones de los fármacos comparada con los controles. Y se observa además que esta disminución del rojo neutro se produce a concentraciones ambientales, que están destacadas con las líneas con puntitos. Por lo tanto, se podría aquí decir que los organismos estaban bajo estrés, ya que si seguimos los límites que propone Martínez Gómez el año 2008, podría decirse que los organismos que son saludables retienen el rojo neutro por alrededor de 120 minutos, entre 120 y 60 minutos, los organismos que lo retienen durante ese tiempo podrían estar estresados, pero compensando, y organismos que retienen el rojo neutro por un tiempo menor a 60 minutos podrían presentar un estado de salud perjudicial. Entonces, en base a esos límites que estos autores establecieron, se podría decir que la almeja, cuando se puso a estas concentraciones de fármaco, se encontraba en un estado de estrés. En cuanto a los resultados de Carcinus maena expuesto 28 días, se podría decir también que hubo una disminución de la retención del rojo neutro a medida que aumentaba las concentraciones de los fármacos y en comparación con los controles. Estos efectos indican que las concentraciones ambientales en general de los fármacos analizadas en las almejas de agua dulce, en la almeja marina y además en Carcinus maena, se podría decir que estas concentraciones de los fármacos estarían afectando el estado de los lisosomas a pesar de encontrarse en bajas concentraciones. Por lo tanto, la estabilidad de la membrana lisosomal es una respuesta sensible y por lo tanto nosotros recomendamos además que se incluya en guías ambientales. Además es una respuesta muy, muy rápida y una respuesta también que se puede medir y que es barata, que es de bajo costo. También los efectos crónicos, nosotros medimos lo que fueron los biomarcadores bioquímicos, con las respuestas de detoxificación, estrés oxidativo, genotoxicidad y neurotoxicidad. En general, estos biomarcadores bioquímicos se midieron diseccionando, la glándula digestiva en el caso de las almejas y el hepatopáncreas en el caso de los cangrejos. En general, la mayoría de los xenobióticos son catalizados por reacciones enzimáticas del metabolismo de la fase 1, también conocidos como el sistema de función mixta oxidasa MFO. En general, los productos farmacéuticos pueden activar o desactivar las vías de desintoxicación de la fase 1 y de la fase 2. En cuanto a las enzimas de la fase 1, que corresponden a la toxirresorufina ditelasa y la dibencilfluoresceína de alquilasa. Estos fueron la respuesta estudiada como la fase 1. En cuanto a la fase 2, se midió la enzima glutatión S-transferasa, que es la que promueve la combinación de compuestos del xenobiótico haciéndolo soluble y más fácilmente excretado. En cuanto al sistema de defensa antioxidante, el cambio de esta enzima se ve reflejado por un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Y para esto nosotros, medimos la enzima glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. Si en el caso de que continúe un aumento del estrés oxidativo, se observa un efecto citotóxico junto a una inactivación enzimática donde el daño se puede medir mediante los niveles de peroxidación lipídica o LPO o daño de ADN. Además, los fármacos pueden tener además un efecto en el sistema nervioso
Y para evaluar esta neurotoxicidad se mide acetilcolinesterasa. Los resultados están publicados en las siguientes revistas de Environmental Research, Ecotoxicology and Environmental Safety, Marine Environmental Research, y las otras dos también en Ecotoxicology and Environmental Safety. Voy a presentar esta tabla, no se asusten. Esta tabla indica los resultados que están resumidos para las 3 especies estudiadas de almeja, las 2 de almeja y el cangrejo. Se observan cambios en los biomarcadores medidos relacionados con un aumento, que están destacados en negro, y disminución, que están destacados en verde, de las actividades enzimáticas. Los 4 compuestos activaron el metabolismo de desintoxicación y el estrés oxidativo en almejas de agua dulce, marina y en cangrejos. También se ven reflejados, como se ven acá, que lo estoy destacando, daño relacionado con el estrés oxidativo a medida que aumentan los niveles de LPO en especies marinas expuestas a estos fármacos. Los efectos genotóxicos, que se ven con el daño ADN, son menores y solo se observan en concentraciones altas evaluadas. En cuanto a la neurotoxicidad, se observa que, bueno, en general la acetilcolinesterasa, que es lo que se mide, realiza una función de descomponer un neurotransmisor acetilcolina en las uniones neuromusculares y sinapsis. Esto impide la inactivación del riesgo del nervio en forma continua, siendo vital para el funcionamiento correcto de sistemas sensoriales y neuromusculares del cuerpo. Este biomarcador se evalúa mediante la disminución de esta enzima. O sea, en esta estamos realmente buscando que haya un decrecimiento, que es lo que está destacado en verde. Los resultados son bastante interesantes, pues indica que sobre todo cafeína y carbamazepina, en todas las concentraciones medidas, produjeron una disminución de la acetilcolinesterasa. Y esto, a su vez, indica que de alguna manera el modo de acción de la cafeína y la carbamazepina, que están diseñados para actuar en el sistema nervioso del hombre, y este modo de acción se ve reflejado de alguna manera en Ruditape filipinarum, que se observa ahí. Finalmente, es importante destacar que las concentraciones ambientales estudiadas fueron capaces de ejercer un efecto en las respuestas estudiadas, que están destacadas aquí en rosado. Entonces, concluyendo, y además voy a dar algunas recomendaciones, se podría decir que estas respuestas estudiadas muestran la necesidad de utilizar respuestas más sensibles, como la prueba del desarrollo larval de erizo de mar, ya que pruebas estándares propuestas por guías actuales y aplicadas actualmente por agencias ambientales no son sensibles para detectar posibles efectos adversos. La aplicación de pautas generalmente ambientales podrían subestimar el efecto de la mayoría de las drogas, exponiendo a la biota acuática a efectos crónicos desconocidos. Los productos farmacéuticos tienen más probabilidades de tener efectos crónicos. Por lo tanto, es necesario evaluar la exposición a largo plazo cuando se quiere asesorar o medir el riesgo de los fármacos en los ambientes acuáticos. Los biomarcadores probados de estrés y los biomarcadores bioquímicos fueron efectivos y representativos desde un punto de vista toxicológico. Por lo tanto, indican estrés en el caso de estabilidad de la membrana lisosomal e indican efectos adversos en el caso de los biomarcadores bioquímicos. Los productos farmacéuticos seleccionados activaron las enzimas de biotransformación del sistema P450, alteraron el estado de oxidación de las células, provocaron estrés oxidativo y daño de ADN. Además, estos bioensayos realizados con Ruditape filipinarum y Corvícola fluminia, con las almejas, mostraron que estas sustancias pueden inducir a cambios en un sistema nervioso. Los bioensayos los biomarcadores deberían
en un futuro enfocarse un poco más al modo de acción específico de los fármacos en organismos no objetivos. Como ya vimos anteriormente con acetilcolina y esterasa, es interesante ver cuando el modo de acción de un fármaco diseñado para el hombre se observa además en los organismos. Finalmente, lo que no hablamos acá es que estudios a futuro deberían considerar el efecto aditivo, sinérgico y antagonista de los productos farmacéuticos, ya que en el medio acuático es más probable que estén presentes como mezclas, ya sea con otros productos farmacéuticos o bien con otros compuestos. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Espero que les haya interesado. Si necesitan más información, se pueden contactar conmigo a los mails que ya les di. Gracias.